¿Cómo están amigos? Reciban un cordial saludo. Pues les saluda Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast que se llama Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, que estamos en YouTube. Ya tenemos desde el año 2020 más de 1000 videos, más de 70 entrevistas que hemos hecho sobre varios temas. Principalmente es un podcast que se dedica al tema de la cultura, de las letras, las humanidades, la psicología, que son campos que están interrelacionados y el día de hoy vamos a tener un diálogo, una entrevista con Luis Ignacio Lujano Rivera. Él es del hermano país de México y también ha publicado un libro. Él es un escritor también, pero antes vamos a comenzar con él con una presentación, después vamos a hablar sobre el libro y sus perspectivas de futuro. Bienvenido, Luis. Un gusto que esté acá. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias igualmente. Gracias por la invitación y esta interacción. Saludos a todo el auditorio que tienes. Muchas gracias. Sí, bueno, quería comenzar preguntándole eh, ¿quién es Luis Ignacio Lujano? Hagamos un recorrido biográfico, digamos, sobre su trayectoria, no sé, de pronto desde la niñez, la juventud y hasta llegar a la actualidad. ¿Cuál ha sido su biografía, su historia de vida? Muy bien, pues muchas gracias. Yo nací en un barrio popular denominado El Cóporo, en la ciudad de Toluca, Estado de México. Mi papá trabajó mucho tiempo en muchos oficios, fue locutor, fue chofer de autobuses urbanos. Y mi mamá inició en aquella época con la venta de catálogos de los que ahora son muy conocidos en todas partes. Y a partir de ahí, sí, a partir de ahí me dieron estudio hasta llegar a la licenciatura en Derecho. Cuando estaba casi a los finales de la licenciatura, murió mi mamá, muy difícil porque estaba en plena época de exámenes, pero aún así le dediqué todos los resultados y todo salió bien. Posteriormente, pues, bueno, un poco antes me había dicho mi papá antes de entrar a la facultad, ya te conseguí acá que te den trabajo en el mismo lugar. Y le dije, yo tengo aspiración a terminar una carrera, si, y me aceptó y lo hice, me ayudaron. Al final terminé la licenciatura, pero durante el trayecto, eh, con 2 años de haber iniciado, eh, me reuní con unos amigos a instalar el primer despacho jurídico y al mismo tiempo estuve un poco inquieto y me metí de reportero de dos periódicos que eran en aquel entonces acá eh, El Noticiero y otro. Y posteriormente de ahí me dieron oportunidad de dar clases en preparatorias, en escuelas de media superior, y seguía con la facultad y finalmente eh, terminé la facultad, me dieron una oportunidad de ser secretario a otra preparatoria de la misma universidad para ser secretario académico, luego me quedé un poco de secretario, de director encargado de despacho, porque nuestro director se iba de candidato a síndico en un municipio. Ganaron el municipio y me invitó a que fuera secretario de la sindicatura. Me fui para allá un rato, luego él tuvo alguna dificultad con el alcalde, me quedé como síndico interino. Luego me invitaron en otro municipio que era en Toluca, donde nací, pero ahí me invitaban ya con un sueldo mejor, más cerca, y estuve de jefe del departamento jurídico, subdirector, director jurídico. Ahí duré 2 administraciones y luego a partir de ahí me fueron invitando a distintas secretarías de despacho del gobierno del Estado de México y estuve en casi todas las secretarías. Y fui conformando una consultoría que se llama Consultas en Línea, que es una consulta política y empresarial.
En lo político me he dedicado a hacer campañas, construir candidatos. En lo empresarial me dedico a ayudar a quien quiere emprender y constituir una empresa. Y cuando ya la tiene constituida, igual, eh, cuando tiene algún conflicto, les hago cabildo empresarial. Y durante todo este tiempo, de los 80, he ido juntando un directorio amplio de proveedores, consultores, en fin, de muchas cosas, de tal suerte que todos los interesados empresarios me preguntan sobre algún servicio, se los acerco y ya de ahí también tenemos alguna plusvalía. En una de las últimas fechas de todo este proceso, ayudé a un candidato y al terminar su campaña que ganó, me dijo, pues, Sam, ocupo que me ayudes para hacer eh, el plan de desarrollo municipal. Se lo elaboré y se lo entregué antes de entrar. Y ya cuando se lo entregué me dijo, pues ahora voy a ocupar que lo instrumentes. Y le dije, sí, pues claro, nada más necesito que me digas de qué hablamos. Y ya me ofreció ser el director de planeación y evaluación municipal de un municipio que se llama Cuautitlán Izcalli. Este municipio de Cuautitlán Izcalli está ubicado en el Valle de México, es el sexto municipio más importante del Estado de México por su ingreso y población. Eh, entonces, pues lo primero que hice fue, llegando ahí, buscar conocer el territorio, la población y el gobierno, toda la historia del municipio, pero me sorprendí de la manera de cómo fue conformado y por quiénes, de tal manera que me dio más interés de conocer aún a fondo la historia del municipio. Y ahí fue cuando descubrí que el concepto del municipio lo concibió el profesor Carlos Jan González, que fue una eminencia, visionario a su tiempo, y para ello él se acercó de personajes muy importantes y de mucha visión también, como es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que hizo obras en todo el mundo. En México son muy reconocidas el Auditorio Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y muchos otros más. Eh, en su casa fue reuniendo tal número de reconocimientos que los reconocimientos lo expulsaron de su casa. Entonces su casa la dejó como un tipo museo y se tuvo que mudar a otra casa porque ya no cabían sus reconocimientos. Otro personaje importante fue el arquitecto Roque González Espinosa, Escamilla. Roque González Escamilla, que de pronto por el nombre nadie lo reconocerá, pero si yo les hablo de Cancún, ese es un sitio en México muy conocido y de aspiración para conocer turísticamente de todo el mundo. Pues el arquitecto Roque González Escamilla es el que diseñó todo lo que es Cancún para que se pudiera crear. Eh, También él diseñó y construyó la plaza, bueno, no la plaza, sino toda la zona de Santa Fe, la Ciudad de México, que es una zona de edificios comerciales y de oficinas muy importante y reconocida en todo México. Y así por el estilo, entonces, una vez que ya tenía esta información, me empezaban a buscar ahí en la oficina niños, jóvenes de todos los niveles escolares y me los mandaban a... Y fue así como dije, pues esta información que yo conseguí para conocer yo en dónde estaba parado, pues la voy a utilizar pues para dejárselas a ellos. Y fue así como hice ese libro, no tanto porque yo fuera el gran experto en hacer libros, sino porque quería que esa información no se perdiera y simplemente la organicé para que quedara como un libro de texto. Y fue así como la puse a, a editar por propia cuenta. Y es que tengo este libro de Yo solo pasaba por aquí, Cuautitlán Izcalli, desde hace medio siglo. Es cuanto en esta parte.
Excelente, excelente. Ese es un libro básicamente histórico, cultural, y sobre todo pone un cierto énfasis en lo que es la arquitectura, digamos así. Especialmente Eh, de estos dos arquitectos, digamos así, que han tenido una trayectoria dentro del municipio, pero también a nivel de todo el país. Empieza de todo el concepto, porque el diseño propiamente incluso lo llevaron a un concurso internacional en Holanda y ganaron el primer lugar. Y después de eso, pues es todo el concepto urbanístico de cómo fue creado. Ya estaba revisando algo de información y creo que este municipio ha estado, digamos, se lo ha reconocido como tal, como municipio a partir de la década de los 70, si no estoy mal, en el 73. Es correcto, correctísimo. Y antes de ser municipio, ¿cómo se le considera alguna comunidad? ¿Cómo lo llamaban antes de consolidarse como municipio? Antes de ser municipio, eran tres municipios que estaban unidos y el gobernador hizo las gestiones para que cada uno de sus municipios cediera una parte de cada uno de sus territorios para conformar un municipio nuevo, que es un municipio perfectamente planeado, a diferencia de cómo surgen otros de manera muy rudimentaria. Entiendo. Y digamos, la conexión con la Ciudad de México, que es, digamos, del eje, la capital, digamos, del país, pero al mismo tiempo también tiene un rol importante dentro del Estado. ¿Ha encontrado algún vínculo cultural, aparte de lo que ya nos mencionó, algún vínculo cultural o tal vez turístico de este municipio, donde que hay flujos permanentes, ya sea turísticos o comerciales o de intercambios económicos entre la Ciudad de México y el municipio de Cautitlán Izcalli? Sí, desde luego. En la zona conurbada del Valle de México hay más de 25 millones de habitantes y ya se ha juntado, eh, solamente quienes conocen pueden saber en dónde están los límites de la Ciudad de México y del Estado de México, porque el Estado de México envuelve a la ciudad, el Estado de México envuelve a la Ciudad de México. Y en la confluencia con el municipio de Cuautlán Izcalli, la Ciudad de México está a unos 10, 12 kilómetros, de tal manera que si no hubiera nada de tráfico, estaría uno en 5 o 10 minutos. Pero normalmente en una hora pico se puede hacer uno una hora y media en ese trayecto por tanto vehículo que existe. Se cortó la... Es uno solo prácticamente ya. O sea, prácticamente la ciudad le absorbió, digamos, al municipio prácticamente. Se está conectado, digamos, completamente. Así es, existen alrededor de unos 40 municipios alrededor de la Ciudad de México que ya se han hecho parte de la Ciudad de México de alguna manera en esta zona conurbada. De tal manera que si no tuviéramos en cuenta los territorios de cada entidad, estaríamos hablando de que son más de 60 kilómetros por 60 por 60 kilómetros de superficie entre lo que es la zona conurbada del Valle de México. Claro. O sea, prácticamente vienen a ser como, ya como sectores, como barrios de la gran ciudad, digamos así. Exactamente. Sí. Ya, y aparte, digamos, antes de que, digamos, haya esta urbanización o digamos, este proceso de fusión prácticamente entre la Ciudad de México y el municipio, em, digamos, han habido rasgos, digamos, usted que investigó la historia, culturales más propios de la localidad. Si bien eso fue un proceso planificado urbanístico, no sé si hubieron museos o museos de arte, bibliotecas, cómo es cómo ha sido el mundo de la cultura, aparte del tema arquitectónico.
Esa es una pregunta extraordinariamente importante porque precisamente fue una de las cosas que estuve investigando. Y hay una historia en su creación, porque cuando estuvieron haciendo las primeras obras del municipio, encontraron muchos vestigios arqueológicos en el lugar, pero dada la prioridad que era construir el municipio, lo que fueron haciendo es poner en unas cajas estos vestigios históricos, arqueológicos, y se los llevó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero la mala noticia es que han estado más de 45 años guardados ahí en las bodegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque no se han construido los museos que tanto necesita ese municipio. Si la gente del lugar desea visitar un museo, tiene tan cerca la infinidad de museos que hay en la Ciudad de México y sus propios gobernantes no se han dado la tarea de construir eh, eh, museos y centros culturales. Por lo tanto, lo que hice como director de planeación y evaluación municipal fue diseñar eh, planes, programas. Hice un plan de desarrollo municipal a 50 años y no tanto por lo que yo lo diga, sino porque dejé elaborados el diseño de ejes viales, un circuito interior, un circuito exterior, que cuando los presenté, pues todo el mundo se reía diciendo que esto, ¿para qué lo hice? Lo haces aquí, no lo necesitamos. Digo, pero creo que en poco tiempo hasta los van a andar buscando en dónde quedó ese diseño. De tal manera que no solamente planeé lo que es el plan de desarrollo municipal a largo plazo, que hablando de entidades gubernamentales, 50 años es muy poquito, pero para los planes municipales que normalmente se obligan a que se hagan por 3 años, pues 50 ya es algo importante. Y a partir de ello dije, falta esto, falta esto, falta esto, falta lo otro, pero en un periodo tan pequeño de 3 años, que es una administración municipal, yo sabía que a mí no me iba a tocar ver la construcción de cada cosa de esas. Yo se lo dejé a la posteridad, a, incluso a cada niño que iba a preguntar sobre la historia del municipio. Yo le decía, ¿a qué vienes? Yo quiero saber cómo fue fundado el municipio, cómo se creó. Luego te lo voy a decir con la condición de que cuando crezcas también pongas a funcionar estos proyectos que estoy dejando, que te voy a platicar. Y entonces así fue el trato con todos los niños. Entonces, no tengo la menor duda de que cuando crezcan, ellos solitos se van a dedicar a hacer efectivos los planes y los programas que dejé. De tal manera que dejé elaborados más de 80 proyectos y muchos de ellos son museos y todos están publicados en Internet. Los dejé porque cuando estaba terminando la administración alguien me dijo, ya nos vamos, borra todo lo que hayas hecho y te llevas todo lo que hayas elaborado. Dije, no, eso no es para nada ético en ningún sentido. Y entonces lo saqué de la página que yo lo tenía del municipio y lo puse en una página particular en donde dije, esta no va a tener ninguna injerencia gubernamental y entonces los proyectos ahí van a quedar para quien los quiera ver en el tiempo que les interese. ¿Cómo se llama la Entonces, dentro página? de ello, ¿Cómo se llama la página web? está en una página pública que se llama ilatina SSUU, isu.com. Eh, como es una página pública, está en isu.com y luego con mi nombre completo, Luis Ignacio Lujano Rivera. Ahí es donde se pueden consultar todos los proyectos o en su gran mayoría. Y dentro de ellos están museos, el Museo de Sitio, el Museo de, eh, de municipio
y otros tantos centros culturales. Eh, Hay uno muy interesante también que es un paso peatonal eh, que cruza entre dos avenidas importantes del municipio. Este no es algo que yo haya diseñado acá en la cabeza, sino que yo lo vi en Villahermosa, Tabasco, es otra ciudad del sureste de México. Ahí me llamó la atención porque para cruzar una avenida tiene uno que subir, pasa uno por arriba para cruzar seguro, pero el que diseñó ese puente, dentro de él puso arriba un museo y puso una cafetería y tiendas de souvenirs. Entonces, acá en Cuautitlán Izcalli diseñé uno parecido para cruzar la Avenida Constitución y caer en otro lugar que actualmente llaman la zona de bancos, pero sus calles fueron denominadas con ciudades de Europa. El nombre de estas ciudades de Europa y el nombre de las colonias data porque cuando estaban por construir, por diseñar el municipio, el arquitecto Roque González Camilla y su equipo de trabajo le dijeron al profesor Carlos González, ya estamos trabajando este diseño y él les contestó, yo quiero algo que lo piensen en grande. Por lo tanto, investiguen qué ciudades del mundo son las que tienen mayor avance y se me van a ir a esas ciudades para que busquen lo mejor de ellas y se lo traigan para acá. Y así como visitaron 19 ciudades del mundo, y cuando regresan y diseñan la ciudad y las primeras colonias, le pusieron el nombre de esas ciudades que visitaron. Y así, por ejemplo, encontrarán en el municipio una colonia que se llama Cumbria, que es una ciudad de Reino Unido. Encontrarán una ciudad que se llama Atlanta, que es una ciudad de Estados Unidos, así por el estilo. Y en varios de esos sitios, en varias de las calles, le pusieron el nombre de algunas de las ciudades que visitaron en Europa y otros sitios. Por eso, cuando yo bajo del puente que se diseña, le denominé el Centro Cultural Europa, porque hay muchas ciudades, muchas calles con el nombre de la Comunidad Europea hoy. Y este puente también está diseñado para que tenga un museo, porque es de lo que más falta. En Cuautitlán Izcalli se construyó precisamente todavía con la época del profesor Carlos González un museo al aire libre. ¿Qué es esto? Que hizo una alianza o aceptó la propuesta de una escultora de nombre Charlotte Jasbeck para que le ayudara en la fundición de unos diseños de esculturas que ella había hecho y sí lo hizo. Entonces se instalaron 17 esculturas más de alrededor de 2, 3 metros de altura y ahora de gran valor económico y cultural. Y en un parque se instaló este museo al aire libre que se llama el Museo de las Esculturas. Charlotte Jasbeck, lo diseña y se hizo apoyar el profesor Hank, que después fue gobernador del Estado de México, eh, con los talleres del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, de tal manera que hicieron ese museo. Y el urbanista que tuvo a cargo el diseño del municipio, conociendo estas ciudades del mundo, dejó libre una zona de reserva para crear un gran parque similar a la Gran Manzana de Nueva York, de tal manera que este territorio que dejó libre es un poco más amplio que ese lugar y hasta la fecha no se ha desarrollado ese sitio, sigue como una zona
de parque, pero una zona de parque sin juegos infantiles ni nada, sino solamente tipo planicie boscosa ligera. Y entonces lo que hice fue también el diseño para detonar ese lugar, en donde tomo algunas de las ideas que tuvieron los fundadores, porque uno de los íconos del municipio iba a ser lo que le llamaban la Torre del Árbol. Y esto fue porque el profesor Hank le habló al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y le dijo, quiero que diseñes un ícono para el municipio, que sea conocido para todo el mundo, así como el Ángel de la Independencia, la Torre de Colón de Barcelona, en fin, la Torre Eiffel de París. Y precisamente el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez estaba haciendo algún trabajo en París, Francia, y dijo, sí, sí, profesor, claro que sí. Y estando frente a la Torre Eiffel, lo que dijo es, tengo que diseñar algo que me encargó el profesor. Y entonces lo que hizo fue tomar aquí tengo un ejemplar de la Torre Eiffel, ¿no? Así donde se ve, acá se ve. Y Sí. entonces lo que hizo, la tomó así y la volteó. Y entonces, cuando vean las imágenes del edificio del árbol, verán que es así, una cosa similar a esto. Y esta torre iba a estar colocada en el centro de la plaza de una ciudad administrativa. Al final, solamente se alcanzó a construir lo que es el Palacio Municipal, que es solamente un módulo de alrededor de unos 25 módulos. Ujú. Y se quedó inconcluso. En la parte del centro existe una plaza cívica que la diseñó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez a similitud de lo que sería la zona de Teotihuacán, donde hay unas pirámides muy conocidas, y por eso la plaza está hundida, no es así al mismo nivel, sino tiene una parte así hundida, y en las orillas iba a quedar lo demás. Y en el mero centro diseñó esta parte de la Torre del Árbol, en donde esta torre iba a tener unidades, oficinas, un centro de convenciones, hotel, cafetería, restaurantes y todo eso. Todo un complejo muy amplio. Y la gran sorpresa es que cuando visité la casa del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, él ya había diseñado al 100% los planos de esa torre, de tal manera que mostraron los planos en donde se veía para dónde habría una puerta, para dónde habría una ventana, dónde iban a estar unos baños, todo al gran detalle. Y quedé sorprendido. Entonces dije, esto realmente no se va a poder hacer ahí por el tamaño, por las dimensiones que esto implica y el costo. Y entonces dentro de los proyectos, dentro del gran conjunto de esto, de lo que sería la gran manzana de Nueva York en Coltan Iscali, que se llama Parque Central, dice también lo que es otras edificaciones como centros de convenciones y un programa turístico para todo el municipio, porque Coltlán Izcalli puede vivir solo del turismo. Entonces, ahí están los proyectos para que en lo futuro los que están a hoy en el gobierno, los que vengan en las administraciones futuras o los niños que me visitaron, ellos sean los que lleven a cabo esos proyectos. Perfecto, excelente. Digamos, son proyectos a largo plazo y con fuerte enfoque cultural, pero el mismo, o sea, de México, pero también con proyección internacional. Sí, Estimado Luis, para ir cerrando el diálogo, la entrevista, ¿cuáles serían sus palabras, sus mensajes tal vez a esos niños o a esas nuevas generaciones del municipio de Izcali? eh, digamos, para ya cerrar esta entrevista, ¿cuáles serían su mensaje y sus últimas palabras en unos 2 o 3 minutos?
Sí, muchas gracias. Bueno, el libro que diseñé o el que escribí fue esta compilación de información y lo realicé en un formato tipo libro de texto a fin de que todos los habitantes del municipio, porque hoy ya hay habitantes nacidos ahí, de 1973 hacia acá, tengan conocimiento de que existe el libro como texto para que puedan allegarse a él tanto maestros, padres de familia y los propios niños. Y lo que he hecho a la fecha es lo que en mi poco leal saber entender lo he podido hacer, que es diseñar el libro en forma impresa y digital, sobre todo digital para que pueda trasladarse de manera muy rápida a cualquier latitud, no solamente a los que viven ahí, sino a ustedes, por ejemplo, allá en Ecuador o en otras latitudes. También visité Ecuador en algún tiempo, que fui a dar algunos cursos a Guayaquil, Quito y otros sitios. Eh, donde también me traje mucha buena historia de, por ejemplo, de Guayaquil, la zona del Calvario, el Malecón 2000, Malicón. que fueron ofertas políticas de campaña y que sirvieron para tener más información cuando yo hago campañas políticas por acá. Entonces, del libro lo puse en Mercado Libre y en Amazon, pero mi interés propiamente, y es una de las cosas por las que llego a tu persona, es el poder tener la idea de cómo hacerlo masivo, ¿no? Que no le cueste a la gente, sino ponerlo en un sitio gratuito, porque mi interés no es el allegarme de plusvalía sobre la venta de los libros, sino mi interés es que se conozca, porque aquel que conoce su historia puede desarrollar todavía mejor su futuro. De tal suerte que una de los proyectos que tengo en el futuro cercano es el transformar este libro en un formato que pueda ser así manejable y que se pueda eh, transferir en un WhatsApp y que cada quien lo pueda bajar en su mejor versión en su computadora, en su teléfono, para que llegue como libro de texto gratuito a todos lados. Perfecto, estimado Luis, muchísimas gracias. Grandes proyectos y especialmente lo que es la publicación de este libro para promover la cultura de Cautlán Izcalli, de México. Y ha sido un gusto conocerle, que nos cuente sus experiencias, sus proyectos, y pues estamos abiertos a través de este canal de Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, o también manejamos algunos grupos de WhatsApp que le podría compartir para que ahí también usted pueda difundir lo que es el libro en digital. Entonces estaremos en contacto vía interna y pues estamos siempre a las órdenes. Un gusto y estamos en contacto. Amigos y amigas, gracias por visualizar esta entrevista, este diálogo, y no se olviden de seguirnos las otras entrevistas que tenemos sobre diferentes temas culturales, históricos, humanísticos, de la psicología y del arte. Cuídense mucho, pasen bien. Chau, chau. Gracias, Luis. Un gusto. Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias.